Hola de nuevo, naseros, ya estamos de vuelta. El vídeo de hoy es importantísimo y a muchos de vosotros os va a volar la cabeza y va a hacer que os planteéis muchas cosas. Ahora lo vais a ver. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque vais a ver la cantidad de cosas que podemos hacer con un NAS de gama baja, con un NAS con procesador ARM, y va a hacer que muchos de vosotros dudéis, y el que no se haya comprado ya un NAS, porque todo el que se ha comprado un NAS que me ha hecho caso, todos me decís lo mismo, ojalá me lo hubiera comprado antes. Es increíble la cantidad de cosas que hago con él. Me lo compré en un principio para hacer backup y es que ahora hago de todo y si me lo quitaran ya no sabría qué hacer, pero vamos a hacer todo esto con un NAS de gama muy baja, con un NAS de procesador ARM, y vais a ver que, bueno, ahora os lo voy a demostrar desde multimedia, procesos para empresa, para uso doméstico, bueno, increíble, porque los NAS han evolucionado mucho. Yo es verdad que os he traído aquí muchos NAS con procesadores potentes, con procesadores Intel, con procesadores AMD. Hace mucho que no tocaba los NAS con procesadores ARM y la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Así que si quieres ver todo lo que es capaz de hacer un NAS, si de verdad aún estás dudando, quédate porque la verdad es que vas a alucinar. Venga, empezamos. Como vamos a ver ahora, porque vamos a ir a mi ordenador, yo os lo voy a demostrar la cantidad de cosas que se pueden hacer tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, para una pyme, para una empresa, para un despacho o para una oficina, da igual, para infinidad de cosas. Es tremenda y con un equipo muy modesto, pero que vais a ver que es tremendo. Mirad, es este de aquí, es de la marca QNAP y es el TS431P3. Está el 431 y el 231 en 2 y en 4 bahías. Voy a dejar la caja aquí para que no me moleste, aquí así. Es un equipo que me ha enviado Culoudea. Siempre os digo lo mismo, id a sitios especializados y más si es vuestro primer equipo, porque necesitaréis asesoramiento y la verdad es que ellos son los que más saben en España. Yo de hecho es la única tienda que recomiendo precisamente por eso, porque están muy especializados y solo se dedican a esto, están muy focalizados en el tema de los NAS. Mirad, el equipo es este de aquí. A ver, pesa bastante porque vamos a ver ahora, está con los 4 discos y la verdad es que pesa. Es blanquito, es de un diseño bonito, a mí me gusta. ¿Y por qué tiene este diseño? Muy sencillo, porque está pensado para colocarlo para uso doméstico, para colocarlo en el salón, en un dormitorio, para que no sea el típico dispositivo negro feo, o si está en una oficina, en un despacho, lo mismo, para que no desentone y para que estéticamente quede bien. Yo lo tengo con 4 discos. A ver, que lo voy a sacar, ahora os voy a explicar los discos y por qué he elegido estos discos. A ver, bueno, antes de nada, ahora os enseñaré el disco. No voy a explicaros y no voy a entrar muy en profundidad en las especificaciones técnicas porque es tan sencillo como ir a la página web de QNAP y mirar la ficha técnica. Solo os voy a decir un par de cosillas. En primer lugar, tiene un procesador ARM y ahora voy a explicar por qué es ARM y la importancia que tiene que ser un procesador ARM de baja potencia, ¿vale? Y luego, como podéis ver, en la parte de atrás no tiene salida HDMI, algo que es típico en los NAS de QNAP, pero al ser un procesador ARM que no tiene tarjeta gráfica incorporada, vais a ver que vamos a correr Plex en alta definición, películas 4K, y da igual que sea un procesador ARM, que no sea un Intel y que no tenga tarjeta gráfica incorporada. Y tiene, eso sí, tiene 2 puertos, uno es de 2,5G y de gigabit por segundo y el otro de 1. Y como vais a ver luego, yo le he incorporado un adaptador también de QNAP y tiene un puerto de 5 gigabit, por lo cual tendremos puerto de 5, de 2,5 y de 1 gigabit por segundo. Está en 2 y en 4 bahías. Y bueno, y como vamos a ver luego, está este modelo en 2 y en 4 gigas, pero yo lo he subido a 8. Culoudea me lo ha enviado con 8 gigas y la verdad es que para lo que vamos a ver ahora se nota. Vale, lo dejo ahí porque pesa mucho. ¿Para qué está enfocado este equipo o para qué está diseñado? Está diseñado para uso doméstico y para pymes, por lo cual, ¿qué es importante en estos usos? En primer lugar, el consumo, que no sea un equipo que consuma mucho. Yo os he traído equipos muy potentes, el equipo que yo utilizo a diario es muy potente, pero el consumo es muy alto, de hecho consume cerca de 150 vatios cuando está trabajando. Evidentemente eso para un uso doméstico es mucho, ¿vale? Y luego, algo también importantísimo, el ruido. ¿Por qué? Porque si tenemos en un despacho un equipo o lo tenemos en nuestra televisión al lado de la tele, en el salón, en el dormitorio, un equipo con ventiladores soplando que genera mucho calor, que genera mucho ruido, es muy molesto. Vamos a ver la cantidad de cosas que se pueden hacer y sobra con este equipo. Por lo cual,
como el ruido es muy importante y el calor es muy importante, el hecho de que tenga un procesador ARM hace que se caliente mucho menos que un Intel, que el ventilador casi no tenga que trabajar porque tiene muy poquito que refrigerar. ¿Y dónde está el otro punto débil de los NAS en cuanto a calor y a ruido? En los discos. ¿Qué discos he elegido yo? He elegido, evidentemente, discos, siempre os digo lo mismo, discos que sean específicos para servidores. No valen los discos que sean de uso para ordenadores. ¿Por qué? Porque aunque sí que funcionan, sí que lo reconocen, a la larga traen problemas. Yo he elegido unos de Western Digital, de la serie Red. Ya sabéis que la serie Red NAS son los específicos para servidores, para NAS, y he elegido unos que son, en primer lugar, más baratos, porque sus prestaciones son un poquito más bajas. Dentro de la serie de Western Digital, de la serie Red, tiene unas prestaciones un poquito más bajas, pero nos va a dar igual. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, el modelo es el Western Digital, el 40EFZX, y tiene este modelo, que es un disco de 5.400 revoluciones. Esto es importantísimo. Generalmente los discos duros mecánicos para servidores son de 7.200, pero al ser de 5.400, ¿qué es lo que hace? Que se caliente menos y que genere muchísimo menos ruido, algo que es muy importante en los entornos en los que nos vamos a mover. Y después, la caché es un poquito más baja. En vez de ser una caché de 256, la caché es de 128. ¿Qué conlleva esto de la caché y de las revoluciones? Que en vez de ser un disco que nos da los de 7.200, unos 200 megabytes por segundo, este da 175 megabytes por segundo, pero es más que de sobras. ¿Por qué? Porque lo que estamos primando es, en primer lugar, el ruido y el calor, y luego aparte el precio es un poquito más barato. En las notas del vídeo os dejaré, porque creo que Culoudea va a sacar unos bundles, va a sacar unos packs con este equipo, con los discos ya y con ampliación de memoria. Os lo dejaré abajo en las notas del vídeo, los enlaces y todo, porque yo ahora exactamente no sé qué tipo de bundles va a sacar, pero bueno, ahí lo tenéis todo. Por lo cual, es un equipo que en el conjunto entre discos y lo que es el NAS es muy silencioso, consume muy poco. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer con él? De todo. De todo. Realmente podemos hacer de todo. Ahora vamos a ir a mi ordenador y os voy a hacer una demostración de todo lo que se puede hacer con él. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque podemos correr contenedores. Ya de por sí los NAS pueden correr un montón de aplicaciones que son gratuitas, que están dentro de la propia tienda de aplicaciones, del repositorio de aplicaciones, en este caso de QNAP. Evidentemente podemos hacer lo que he explicado siempre, backup de los ordenadores, bien sea a nivel doméstico, bien sea en una empresa, backup de los teléfonos móviles, tenemos servicio de DNS importantísimo para poder acceder desde el exterior, tenemos también VPN. Hace un par de semanas o hace una semana hice un vídeo explicando la VPN para el tema de Netflix, para las cuentas compartidas. A nivel de empresa, para acceso remoto, importantísimo. Tiene su propio firewall, también importantísimo. Tenemos la famosa nube privada, nos podemos montar, como se suele decir, nuestro propio Dropbox, entenderlo así. A nivel de empresa podemos generar enlaces y a nuestros clientes con esos enlaces pasarle ficheros muy grandes, podemos hacer backup de los correos. La cantidad de cosas que se puede hacer es tremenda, ya de por sí con el propio NAS. Ahora vamos a ver lo que os acabo de comentar, vamos a verlo por encima, para lo cual accedo al NAS. Aquí lo tengo y en primer lugar, como os había comentado, vamos al panel de control, al sistema, y aquí está. Como vemos, es un TS431P3, el procesador es un Annapurna Labs con un Cortex A15. Como veis, yo tengo 8 GB de memoria, el máximo que admite este equipo, y bueno, y aquí tengo la versión. En cuanto a la red, vemos que tiene una red de 2,5, otro puerto de 1 gigabit y luego yo tengo el adaptador de 5 gigas. Como vemos, el ventilador va muy despacito, no mete nada de ruido porque realmente este equipo no se calienta. Cierro esto y si me vengo al almacenamiento, vemos que yo tengo creado un volumen, que tengo 4 discos, aquí están. Tengo los 4 discos, aquí vemos que están en azul, es decir, que están configurados. Estos serían los 4 discos. Y serían estos de aquí. Serían unos Western Digital de 4 teras. Y que estarían en un RAID, aquí está, de los 4 discos. Tema multimedia. Vais a ver cómo vamos a correr Plex. He elegido Plex, podría ser Envy, podría ser cualquier otro gestor multimedia.
Vamos a poder también tener nuestro propio Spotify, y el hecho de que no tenga una tarjeta gráfica incorporada da igual. ¿Por qué? Porque la tarjeta gráfica y la potencia de procesador, si fuera un equipo con un procesador potente, con un equipo con un Intel, por decirlo de alguna manera, ¿qué ocurre? Que la transcodificación o la haría el procesador o la haría, en su caso, la tarjeta gráfica embebida, que suelen llevar muchos procesadores Intel. Este equipo no es capaz de hacer transcodificación, pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros utilizamos Plex o Envy o cualquiera de estos sistemas multimedia, si nuestra televisión tiene los códecs de audio y de vídeo, se puede hacer lo que se llama una reproducción directa, es decir, el NAS envía a la televisión o al teléfono móvil, al iPad, a donde sea, envía el archivo básicamente como si fuera un fichero cualquiera, no como si fuera un archivo multimedia, como si fuera cualquier tipo de archivo. Y luego ya la televisión, si tiene los códecs, y hoy en día todas las televisiones básicamente tienen todos los códecs, son capaces de reproducir H264, H265, MKV, es capaz de reproducir DTS, toda clase de códec de audio, por lo cual no nos va a hacer falta. He instalado Plex, podríamos instalar Plex, Envy, cualquier otro gestor multimedia, pero vamos a abrirlo. Lo voy a abrir y vamos a ver, ahora vamos a ir a mi televisión y vamos a ver cómo, aunque sea un NAS con un procesador ARM y sin una tarjeta gráfica, vamos a ver cómo sí que es capaz de mover Plex. Vamos a mi televisión y vamos a verlo. Aquí tenemos Plex, vamos a ver un contenido cualquiera, por ejemplo esta de The Last of Us, le doy a reproducir. Vemos, aquí está, vemos que es una película en 1080p y le voy a dar a reproducir. Es un Full HD. Vosotros vais a ver la película, que la voy a difuminar porque no quiero problemas con los derechos de autor, no quiero que me censuren el vídeo, pero vemos que ha arrancado muy rápido y que la está reproduciendo fluidamente. La voy a quitar. Y ahora vamos a ver una película en 4K, por ejemplo esta de Star Wars. Aquí está, vemos 4K, vemos que es una película UHD y vamos a darle a reproducir. Ya está, ya la ha cargado. Veis que es muy rápido. Aquí está. Ya tenemos la película sin ningún problema. La está reproduciendo fluidamente y la calidad de imagen es excelente. Voy para atrás. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero en un dispositivo móvil. Aquí tengo mi iPad y vamos a reproducir, igual que antes, una película en 4K, la misma de antes, la de Star Wars. Y vemos que se reproduce perfectamente, sin tirones, le ha vuelto a enmascarar para no tener problemas de derechos de autor. Y bueno, vemos que en el iPad sí que se puede. Ahora vamos a ver qué ocurre con mi teléfono móvil en 4G. Ahora evidentemente sí que va a necesitar transcodificar porque necesita enviar la película a mi teléfono y vamos a ver qué ocurre. Le voy a dar otra vez a una película cualquiera, por ejemplo a esta de Her. Además es una película que es Full HD. Le doy a reproducir. Y mirad, nos dice que no puede transcodificar, por lo cual en el momento que tenga que transcodificar no va a poder. En este caso, ¿qué tengo que hacer si quiero ver el contenido? Muy sencillo, instalar una aplicación como Infuse, como VLC, que directamente sea un reproductor. Y ahora vamos a ver todo lo que se puede hacer. Ahora os explicaré todas estas aplicaciones de aquí, más todas estas de aquí. Ya sabéis que son aplicaciones que se instalan directamente desde aquí, desde el App Center. Es muy sencillo, tenemos muchísimas aplicaciones y con un simple clic las podemos instalar. Pero algo que es muy importante, tenemos Container Station, es decir, tenemos la capacidad de instalar contenedores. Mirad, hay algo que quiero que veáis que es muy importante. Yo tengo instalados estos contenedores de aquí, lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor. Yo tengo instalados estos contenedores de aquí, son bastantes y como podemos ver tengo la RAM al 42% y el procesador está solo al 17%. Para que os hagáis una idea de cómo está funcionando todo, si yo me vengo a la configuración de la red, esto está explicado también en un vídeo, el Network and Virtual Switch, mirad cómo lo tengo. Para que veáis, ahora mismo están corriendo todos estos contenedores, todos estos Docker, como vemos están saliendo a través de los dos puertos que tiene, están aquí. No tengo de momento conectado ninguno al puerto de 5 GB porque como muchos de vosotros no vais a optar por colocar el puerto de 5 GB, quería que lo vierais así. Algunos van corriendo a través de un NAT, otros van corriendo de manera directa, pero mirad la cantidad de servicios que están corriendo de manera activa. Y si nos volvemos al contenedor, mirad, yo he instalado estos para que os hagáis una idea de todo lo que se puede hacer. Evidentemente, como siempre digo, si tenemos la opción de instalar contenedores, tenemos la opción de hacer cualquier cosa. Aquí tengo Calibre. ¿Calibre qué es? Esto sería para nivel doméstico. Aquí está. Y esto es un gestor de libros. Accedo.
Aquí podría tener miles o decenas o centenares de miles de libros y directamente los tendría ya alojados en el NAS, porque el problema que tengo cuando tengo muchísimos libros, cuando tengo bibliotecas muy grandes, es el espacio, y un NAS es un sitio donde hay mucha capacidad de almacenamiento, por lo cual Calibre es el sitio ideal porque además está centralizado y ya podríamos acceder desde cualquier sitio. ¿Qué más tengo? Grafana. Aquí está. Accedo a Grafana. No he configurado Grafana de momento, voy a hacer unos vídeos específicos sobre Grafana, de hecho voy a traer un invitado, Jorge de la Cruz, que sabe muchísimo de esto, pero bueno, que sepáis que se podría configurar Grafana y esto tanto a nivel doméstico como a nivel profesional es importantísimo porque podemos tener métricas con gráficos, podemos monitorear un montón de sistemas, vuelvo a repetir, tanto a nivel doméstico como a nivel profesional. También podríamos instalar Home Assistant. Yo no lo he instalado en este equipo, pero lo tengo instalado en el otro QNAP y como vemos es para poder encender y apagar las luces, para controlar la domótica, los termostatos. Es un asistente domótico muy potente. ¿Qué tendríamos también? Una especie de Grafana que sería NetData. Desde aquí vamos a poder controlar todo el NAS. Desde aquí vamos a poder controlar, como vemos, la carga de la red, la carga de la CPU, de los discos. Aquí vemos que tenemos un montón de parámetros y aquí podemos configurar alertas y podemos hacer que nos avise de cualquier cosa. Volvemos a nuestros contenedores. Aquí tendríamos Nextcloud, algo también muy importante tanto a nivel doméstico como a nivel empresarial. Y aquí está. Aquí está nuestro Nextcloud. Aquí tendríamos nuestros archivos de Nextcloud y bueno, ya sabéis Nextcloud, toda la capacidad que tiene y podemos hacer muchísimas cosas. De hecho, para que os hagáis una idea, hay muchísimos data centers que ofrecen este servicio que evidentemente es de pago, pero lo podemos instalar nosotros dentro de nuestro NAS. Pi-hole, vamos a Pi-hole. Importantísimo tanto a nivel de empresa como a nivel doméstico. ¿Por qué? Ya hice unos vídeos también específicos sobre Pi-hole, sobre cómo se instalaba y sobre la potencia que tiene este bloqueador de contenidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en un móvil o en un ordenador le podemos poner un bloqueador de páginas web o un bloqueador de contenidos, no lo podemos hacer en una televisión, porque en una televisión no podemos instalar un programa que nos haga esto. Y aparte tendríamos que ir dispositivo por dispositivo. De esta manera, Pi-hole lo que va a hacer es bloquearnos toda la publicidad y nos va a bloquear todas las páginas que no queramos. A nivel de empresa, exactamente lo mismo. Ya no es para que nos bloquee la publicidad, que también, sino para, por ejemplo, nosotros, si queremos que tenemos trabajadores y no accedan en el horario laboral a Facebook o al Corte Inglés, a tiendas online o a según qué sitios, desde aquí lo podemos bloquear. Seguimos con nuestros contenedores. Y aquí tenemos Portainer. ¿Qué es Portainer? Es un contenedor que precisamente nos ayuda a gestionar los contenedores. Cuando tenemos muchos contenedores, tanto para crearlos, actualizarlos y para hacer una gestión más rápida y más ágil, tenemos Portainer. Aquí tendría Radar. Radar es un gestor de descargas. Aquí tendría un Ubuntu para usarlo por terminal. Esto también es muy importante a nivel de empresa porque a veces nos hace falta tener un servidor activo corriendo según qué procesos y como Ubuntu es muy ligero y como no podemos instalar aquí máquinas virtuales como puede ser un Windows, muchas veces con un Linux ya nos vale. Y aquí, por ejemplo, tendría otro Linux, pero en este caso ya con un entorno gráfico. Aquí está. Aquí tendría otro Ubuntu, pero en este caso sería un Ubuntu que para correr según qué procesos me vendría bastante bien. Como podemos ver, aquí tengo estos contenedores que los he instalado como ejemplo, pero luego podríamos crear los que quisiéramos. Esto en cuanto a los contenedores. Como vemos, tiene muchísima potencia el tema de utilizar contenedores, pero luego tenemos las aplicaciones como tal. ¿Qué aplicaciones tenemos? Muchísimas. Aquí tendríamos Mars, aquí os dejo el vídeo que hice específico para Mars explicando cómo se configuraba y para qué vale, y básicamente es para hacer un backup de nuestras fotografías. Aquí tenemos Hybrid Mount, Hybrid Backup, estas serían para hacer backups tanto en local como en remoto, para sincronizar con la nube pública, es decir, para hacer todo lo que queramos. QFirewall, esta aplicación es muy importante. QFirewall, tanto a nivel doméstico y sobre todo a nivel empresarial o profesional, que evidentemente es un firewall, pero es muy configurable. Podemos hacer distintos tipos de configuraciones, básica, incluir las subredes o de manera ya más estricta y, como ya digo, es muy granular, muy configurable y tanto a nivel doméstico como a nivel profesional vamos a tener un firewall que nos proteja de los ataques exteriores. Eso está muy bien. Aquí tenemos QSearch para hacer búsquedas. Desde aquí podríamos buscar los documentos que tuviéramos en nuestro NAS. Tened en cuenta que un NAS es capaz de almacenar muchísima información y muchas veces no sabemos dónde lo tenemos y desde aquí podríamos escribir y nos buscaría dentro del NAS donde tenemos los documentos.
Aquí tendría Qmail Agent, esto también está muy bien, es un gestor de correo de tal manera que nosotros podemos hacer un backup de todos los correos de la empresa o de todos los correos a nivel doméstico, los podríamos hacer un backup aquí en el NAS. Este también es muy importante, es un consejero de seguridad y este consejero de seguridad, ¿qué es lo que hace? Nos escanea todo el NAS y nos dice dónde podemos tener una mala configuración y dónde podemos tener problemas porque está nuestro NAS expuesto. Desde aquí podemos chequear todo el NAS, pero algo muy importante, una vez que nos lo chequea y que nos hace un informe diciendo qué puntos tenemos débiles y qué puntos tenemos fuertes, no es que nos diga dónde está y luego tenemos que buscarnos la vida para ver en qué sitio se puede activar o desactivar. No, directamente desde aquí lo podemos activar. Si yo esto lo tuviera desactivado, me lo daría como un error y desde aquí lo podría activar. El antivirus nos dice que está desactivado y yo desde aquí lo puedo activar. No tengo que ir a buscar en qué parte del menú está para activar el antivirus dentro del NAS. Importantísimo, QVPN. Esto es para gestionar y para crear VPNs. Hace poquito hice un vídeo explicando cómo se hacía para saltarnos la restricción de Netflix, pero aparte de para uso doméstico, para uso empresarial, hoy en día es imprescindible, y más con el trabajo en remoto, el tener un acceso a través de un VPN al NAS o un acceso VPN a nuestra red. Y como vemos, tenemos un montón de protocolos. Todos estos protocolos están explicados en los sucesivos vídeos que he hecho estos años, de tal manera que podéis ver cómo se configura la VPN, cualquier protocolo de los que tenemos disponibles. Si queremos instalar un WordPress, evidentemente sería para un WordPress para una empresita pequeña, o si queremos instalar un WordPress a nivel particular, no valdría este NAS para tener un WordPress con muchísimo tráfico, pero si queremos tener un WordPress para una empresa que tiene muy poquito tráfico, nos podría valer perfectamente. Todo esto solo es una pequeña parte de las cosas que puede hacer, son unos pequeños ejemplos que os he puesto porque ni siquiera os he mencionado los snapshots. Los snapshots es algo importantísimo porque está habiendo muchos problemas de ransomware, de cifrado, tanto en empresas como a nivel doméstico, de tal manera que el poder ir un día atrás, una semana atrás, un mes atrás para recuperar todos esos archivos almacenados en el NAS con el versionado, con los snapshots, en caso de que tengamos un ransomware, es importantísimo. Tened en cuenta que yo este equipo lo he montado con 4 discos de 4 teras, pero podemos montarlo con con discos de 14, de 18 teras y la capacidad de almacenamiento, sobre todo enfocado a una oficina o una empresa, es grandísimo. También podemos utilizarlo, aparte de las VPNs y de todo de lo que he explicado, podemos utilizarlo también para un backup fuera de línea, para un backup deslocalizado con la famosa regla 321 que también expliqué en su día, porque si nosotros tenemos un NAS o unos servidores en la empresa o en casa, podemos replicar además de una manera cifrada a través de un VPN al equipo que está en otra ubicación. Este equipo es idóneo para eso. No nos hace falta irnos a equipos con procesadores Intel. Evidentemente, los procesadores Intel nos dan la opción y la capacidad de tener máquinas virtuales, pero para muchos casos no hace falta. Para uso doméstico y empresarial no nos hace falta tanto. De todos modos, si tenéis cualquier duda de compra o cualquier duda de configuración, vuelvo a recordaros que en Culoudea ellos pueden atender y a lo mejor ellos os pueden asesorar del equipo que más os conviene en cada caso. Y bueno, como habéis visto, la cantidad de cosas que se pueden hacer es tremenda. Ni siquiera he mencionado también las aplicaciones móviles, porque QNAP, su sistema operativo QTS, también tiene muchísimas aplicaciones para el móvil, de tal manera que para acceder en remoto, para acceder a muchas aplicaciones y a muchos servicios, basta con sacar el móvil y ya está. La cantidad de cosas que se puede hacer es tremenda. A lo largo de muchos vídeos os he ido explicando muchas cosas que se pueden hacer, pero lo importante del vídeo de hoy, en lo que quería centrarme, es que no hace falta un equipo muy potente. Veis que este es un gama baja, es un procesador ARM. Yo hace mucho tiempo que no tocaba equipos con procesadores ARM y la verdad es que me he dado una sorpresa muy grande, porque la verdad es que básicamente se puede hacer de casi todo, o por lo menos para una oficinita o para un entorno doméstico. Así que nada, sin más me despido ya aquí. Como ya sabéis, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.